Filosofía, vida y obra de Pitágoras. Biobibliografía. Los antiguos misterios órficos y la doctrina de Anaxímenes encontraron a su más grande continuador en Pitágoras de Samos, 580 a 497 a.C. Conoció en su juventud a los milesios y, por consejo de estos, viajó a Egipto, en donde entró a la casa sacerdotal. Hecho prisionero por Cambises, fue llevado a Babilonia, en donde se encontraban sabios egipcios, caldeos y judíos, de los cuales asimiló las enseñanzas. Teniendo alrededor de 40 años de edad, regresó a su isla de Samos, predicando la teoría de la reencarnación, pero no fue escuchado y entonces abandonó otra vez su lugar de origen. La razón verdadera de la huida fueron, sin embargo, motivos políticos debido al triunfo de la democracia, por lo cual tuvo también que huir de Síbaris, en donde se había refugiado. Emigra finalmente a Crotona, en donde la facción aristocrática capitaneada por el atleta Milón lo recibe con entusiasmo. Ahí Pitágoras funda la primera sociedad gobernada por filósofos y una especie de cofradía político-religiosa basada sobre el lema «Toda cosa es número» y regida por un severo dogmatismo de corte autoritario. El maestro lo ha dicho. A Pitágoras se le debe probablemente el término filósofo, en cuanto afirmaba que sólo Dios es sabio y lo único a lo cual puede aspirar el hombre es ser amante de la sabiduría. Ese amor a la sabiduría era, para nuestro filósofo, el medio de salvación del alma. Encontramos así entre sus objetivos el de querer conciliar la ciencia, como la matemática que él cultivó y la física que había desarrollado los milesios, con las concepciones míticas de los anteriores poetas. A Pitágoras se le considera entonces un iniciado. Por esta condición suya, las leyendas y las interpretaciones esotéricas surgen inmediatamente a su alrededor. Se redactaron y se redactan todavía vidas de Pitágoras, ricas en pormenores y anécdotas. Desgraciadamente los datos biográficos auténticos acerca del maestro de Crotona son muy escasos y prácticamente se reducen a los que vertimos en la primera parte de este apartado. Debemos añadir además que Platón y Aristóteles citan escasísimas veces el nombre de Pitágoras, e incluso se muestran muy prudentes al hablar de los orígenes históricos del pitagorismo. Según Jámblico, Pitágoras murió en la ciudad de Metapontio, en donde se había refugiado cuando los crotoniatas se levantaron en contra de él. En cuanto a las obras del filósofo Samio, afirma Diógenes Laercio. Dicen algunos que Pitágoras nada escribió, pero se engañan, y aduce a continuación un supuesto testimonio de Heráclito el físico. Sin embargo, no nos ha llegado escritos que pudieran atribuírsele. El aspecto religioso. Los miembros de la comunidad pitagórica se dividían en acusmáticos o novicios y matemáticos o físicos de grado superior. Los novicios durante su periodo de iniciación, entre 3 a 5 años, no podían hablar y eran sometidos a duras pruebas para demostrar su carácter y su virtud. El cofrade propiamente dicho conducía una vida monástica de dura rigidez, y si abandonaba la secta era considerado muerto. Está más muerto que los muertos, pues retorna a la mala vida. Su cuerpo se pasea entre los vivos y su alma está muerta. Como ya se ha dicho, se practicaba una gran reverencia para el maestro, y a él se le referían indiscriminadamente todos los hallazgos realizados por los miembros de la cofradía.
De ahí nació posiblemente el dicho en boga entre los pitagóricos. Él mismo lo dijo, autos efa. Jámblico hace una extensa relación de las reglas y observaciones de la comunidad, en donde se destacan reflexiones de diversos tipos, morales, rituales, mágicas y populares. He aquí algunos ejemplos. Sacrifica y adora descalzo. Refrena ante todo tu lengua y sigue a los dioses. No hables de las cuestiones pitagóricas sin una luz. No permitas que una golondrina haga su nido bajo su tejado. Abstente de las habas. Abstente de los seres vivos. No te dejes poseer por una risa incontenible. Los testimonios más importantes a este respecto son los que ofrecen Heródoto y Porfirio acerca de la teoría de la metempsicosis, ya sustentada por los órficos. El primero dice así: los egipcios son además los primeros en sostener la doctrina de que el alma del hombre es inmortal y que, cuando el cuerpo perece, se introduce en otro animal que está naciendo entonces. Después de recorrer todos los animales de tierra firme, los de mar y los volátiles, se introduce de nuevo en el cuerpo de un hombre en nacimiento, y su ciclo se completa en un periodo de 3000 años. Hay griegos que adoptaron esta doctrina, unos antes y otros más tarde, como si fuera de su propia invención. Aunque conozco sus nombres, no los escribo. La expresión de Heródoto incluye posiblemente a los órficos y a Pitágoras, y su negación en citar nombres se debe probablemente al hecho de que había personas en Atenas que el historiador prefería no mencionar. Porfirio, por su parte, dice: llegaron a hacerse especialmente famosas las manifestaciones siguientes. En primer lugar, su afirmación que el alma es inmortal. En segundo lugar, que se cambia en otras clases de seres vivos que además vuelven a ocurrir cada ciertos periodos y que no hay nada absolutamente nuevo. Finalmente, que todos los seres vivos deben ser considerados parientes. Parece, en efecto, que fue Pitágoras el primero en introducir estas creencias en Grecia. Dos citas de Diógenes Laercio refuerzan tales testimonios y los amplían. La primera hace mención a una elegía de Genófanes. Hallándose presente cierta vez que a un perrito castigaban, refiere que dijo: cesa de apalearlo, que es el alma de un amigo, en el eco lo conozco. Aquí se apunta la hipótesis de que el alma podría encarnar en seres vivos distintos del hombre, lo que implicaría una especie de parentesco universal y un llamamiento a la fraternidad, a la compasión y a la armonía, desde el momento que los seres orgánicos podrían ser animados por el mismo tipo de alma. En segunda, Diógenes Laercio afirma que Pitágoras pretendía recordar sus 4 transmigraciones anteriores. Finalmente, habría que recordar las similitudes y diferencias entre pitagóricos y órficos. Las semejanzas son tantas que incluso se llegó a pensar que los pitagóricos fueran una réplica exacta de los misterios órficos. Pero hay que hacer al respecto unas cuantas consideraciones. En primer lugar, está la diferente procedencia. Tracios los órficos, jonios los pitagóricos. En ello estriba la diversidad entre las divinidades tutelares de ambas comunidades. Los órficos veneraban a Dionisio, dios popular de naturaleza estática. Los pitagóricos veneraban a Apolo, el aristocrático y sereno dios de la música. Apolo, aparte de su estrecha vinculación con las tradiciones jonias, simbolizaba en la cofradía de Crotona
los dos aspectos de la vida pitagórica, es decir, la teoría y la práctica. Por eso, los secuaces de Pitágoras cultivaban la música como medio de purificación que los reconectaba con la armonía universal. Además, las relaciones existentes entre la música y las matemáticas la estudiaban como teoría de tal práctica. Apolo personificaba tal unidad. El aspecto matemático. Como todos los antiguos filósofos cosmogónicos, también Pitágoras consideraba el universo como un ser viviente, cuya respiración introduce el vacío, a través del cual podemos distinguir los cuerpos. El universo es bueno porque es divino, y es un todo único. Esta perfección se debe precisamente a que es limitado y obedece a un orden en sus distintas partes. La vida plena y eficaz depende de la organización. Por consiguiente, el modo más adecuado del ser perfectos es estudiar el cosmos, o sea, ser ordenados. Parece que Pitágoras fue el primero en usar la palabra cosmos para designar al universo, siendo su significación una combinación de equilibrio entre belleza, equilibrio de las formas, correspondencia o armonía de las partes, y orden. Los intereses intelectuales de Pitágoras fueron ante todo matemáticos y su descubrimiento más importante en este campo lo extrajo de la música. Descubrió que los intervalos musicales de la escala, o sea, las consonancias perfectas pueden expresarse matemáticamente como proporciones entre los números 1, 2, 3, 4, a partir de las cuerdas de la lira, instrumento musical griego por antonomasia. Si la cuerda más larga tiene 12 unidades y la más corta 6, la proporción es de 12 a 6, es decir, de 2 a 1. Se descubre además que la cuarta cuerda toca en una sección de 9 unidades y la quinta en una de 8. Estas medidas dan proporciones respectivamente de 12 a 9, es decir, de 4 a 3, y de 12 a 8, esto es, de 3 a 2, por la relación entre estas cuerdas y la cuerda que toca la nota más baja. Además, la cuarta y quinta cuerdas están cada una en relación matemática como media entre las cuerdas de tono bajo y la de tono alto. Lo largo de la cuerda de la cuarta es de 9 unidades, el de la baja de 12 y el de la alta de 6. Entonces, 12 menos 3 es igual a 9 y 6 más 3 es igual a 9. Es decir, es una medida aritmética. Es excedida en un extremo por la misma cantidad que excede en el otro. Ahora bien, lo largo de la quinta es de 8 unidades y el de las cuerdas baja y alta son de 12 y 6, respectivamente. El 8 excede y es excedido por la misma fracción de los extremos. Esto es, 12 menos 12 entre 3 igual a 8. Y 6 más 6 sobre 4 igual a 8. Esta se llama la media armónica. Estos cálculos permiten a Pitágoras aplicar la idea de medio al conflicto entre opuestos que los filósofos dialécticos como Anaximandro, Anaxímenes, entre otros, se mostraban incapaces de resolver. El número 10 lo representaban con 10 puntos, cálculos o alfas, dispuestos en forma de triángulo equilátero. Y a ese diagrama que manifiesta la suma 1 igual a 2 igual a 3 igual a 4 igual a 10, lo llamaban tetractis, y por él hacían sus juramentos más solemnes. Así lo explica Aesio.
La verdadera naturaleza del número es 10. Todos los griegos y todos los bárbaros cuentan por igual hasta el 10 y revierten después a la unidad. Y afirma de nuevo Pitágoras que el poder interno del número 10 radica en el número 4, la tétrada, y su razón es la siguiente. Si se parte de la unidad y se añaden los números sucesivos hasta 4, se forma el número 10. Si se excede la tétrada, se excede también el 10. Si, por ejemplo, se toma la unidad y se añade el 2, después el 3 y luego el 4, completando el número 10. De manera que el número por unidad radica en el número 10, pero en lo referente a la potencialidad, en el número 4. Por esta razón solían invocar los pitagóricos a la tétrada como un juramento más solemne, por el que transmitió a nuestras generaciones la tetractis, que contiene la fuente y la raíz de la naturaleza eterna. No es improbable que entre los descubrimientos de Pitágoras esté el teorema que aún lleva su nombre. El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo recto. El texto de la frase está corrupto, pero su sentido es este. Si prestamos atención a los que sienten predilección por relatar la historia antigua, nos encontramos con algunos que atribuyen este teorema a Pitágoras y que refieren que sacrificó un buey por este descubrimiento. A este propósito existe la anécdota de que el pitagórico Hipaso de Metapontio fue expulsado de la comunidad y asesinado por haber revelado el secreto de los irracionales, es decir, de las cantidades geométricas que podían expresarse en términos de números enteros. Además existen algunos testimonios de la actitud de Pitágoras hacia la ciencia. Así explica Proclo, por ejemplo, la extensión de la base matemática. Así, Pitágoras transformó la filosofía geométrica en una forma de educación liberal mediante la búsqueda de sus primeros principios en una esfera superior, la de la realidad. En Diógenes Laercio se puede ver la importancia de la vida contemplativa. La vida, dijo, se parece a una asamblea de gente en los juegos, así como unos acuden a ellos para competir, otros para comerciar y los mejores en calidad de espectadores. De la misma manera en la vida, los esclavos andan a la caza de reputación y ganancia, los filósofos, en cambio, de la verdad. Por último, podemos observar la tarea catártica que se le confiaba a la música. Los pitagóricos, según dice Aristoxeno, purificaban el cuerpo por medio de la medicina y el alma por medio de la música.